porque innovar y emprender es nuestro aporte a la paz. A mí estos ejercicios siempre me permiten reivindicar algo que a veces como que con el agobio profesional se nos olvida, y es que los estudiantes realmente tienen muchas capacidades y son seres de mucha potencia. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar la manera de conducirlos para que esa potencia se desarrolle. Entonces, este es un ejemplo que obviamente me enorgullece dentro de los muchos otros ejemplos que tendríamos para mostrar. Bueno, sin más dilaciones, vamos a iniciar entonces la exposición. Kevin, Michelle, este es el escenario de ustedes. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Kevin Mora Rendón y mi compañera es Ingrid Michelle Romero, y somos estudiantes actuales de octavo semestre de Derecho, y lo que les vamos a presentar en este momento fue la experiencia que tuvimos en clínica jurídica cuando lo cursamos en el semestre anterior, es decir, en el 2018-2. Antes de comenzar, quisiéramos dar los agradecimientos a la doctora Vanessa Escobar, quien es la docente titular de clínica jurídica y fue la asesora de nuestro proyecto, y a la doctora Claudia Patricia Flores Ateortúa, es juez 22 penal de Medellín con función de control de garantías. En un principio, lo que buscamos hacer en clínica jurídica fue presentar ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad. Más adelante contaremos por qué no lo pudimos hacer, pero la estrategia que elegimos luego de eso fue un amicus curiae. Más adelante también expondremos qué es un amicus curiae. La intervención se refirió a la Ley 1908 del 2018, pero antes de esto voy a hacer unos antecedentes de la norma. Me imagino que muchos de los que estamos aquí ya vieron penal o ya vimos, entonces, pero igualmente lo vamos a hacer de una forma muy didáctica y muy práctica para que todos lo podamos entender. Cuando una persona es capturada, bien sea en flagrancia o por orden judicial, el fiscal cuenta con un término perentorio, esto es de 36 horas, para que el juez de control de garantías se pronuncie y diga si la captura fue legal o ilegal. Esto está consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política, en el artículo 297 del Código de Procedimiento Penal. La jurisprudencia de la Corte Constitucional lo ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, e igualmente este término de las 36 horas se conoce en la jurisprudencia internacional, la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como plazo razonable. Bueno, muy buenas noches. Entonces, la Ley 1908 del 2018, por medio de la cual se fortalece la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones. Entonces, el artículo que fue por el que se hizo la acción de inconstitucionalidad y que fue el artículo motivo de investigación de nuestra clínica jurídica fue el artículo 21, que pretendía adicionar 2 parágrafos al artículo 297 de la Ley 906 del 2004, que es el actual Código de Procedimiento Penal, relativo a los requisitos generales para la legalización de la captura. Establecería que quedarían así. Parágrafo 2. La persona que sea capturada será puesta a disposición del juez de control de garantías dentro de un término de 36 horas, el cual será interrumpido con la instalación de la audiencia por parte del juez competente, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 28 de la Constitución Política. Es decir, que la mera instalación de la audiencia interrumpía el término de 36 horas para pronunciarse de fondo sobre la legalización de la captura. En todo caso, para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, se tendrá en cuenta el criterio del plazo razonable, de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana. Más adelante nos daremos cuenta que el plazo razonable es contrario al plazo razonable y a otras disposiciones constitucionales. El problema jurídico que surgió de dicha investigación fue que la interrupción de término de 36 horas con la mera instalación de la audiencia de legalización de captura se tornaba contrario a, primero, tratados internacionales ratificados por Colombia y que regulan derechos humanos, libertad y el plazo razonable. Segundo, jurisprudencia nacional. Y tercero, normatividad procesal penal. También encontramos que se torna inconstitucional toda vez que el artículo señalado vulnera y transgrede diversas disposiciones de la Constitución Política, como son el artículo 28, derecho a la libertad,
Artículo 30, habeas corpus. Artículo 13, derecho a la igualdad. Artículo 29, debido proceso. Y artículo 93, el bloque de constitucionalidad y el plazo razonable. Entonces, es inconstitucional toda vez que el término de las 36 horas suspende la instalación, pero no se cuenta con un término fijado para que se tome una decisión al respecto y de fondo de la legalización de captura. Entonces, es violatoria del plazo razonable y en consecuencia se torna de una norma contraria a la convencionalidad del bloque de constitucionalidad. Es importante, muy importante recalcar que en el momento que escogimos el tema, preguntamos a varios profesores de penal, y estuvimos donde fiscales, donde jueces y nos dijeron no pierdan el tiempo, que es que esa norma es así, porque los grupos armados organizados, que era para los que se creó la ley 1908, siempre es una gran cantidad de personas las que se capturan, entonces el juez puede instalar y puede continuar la audiencia luego. Pero entonces con la profe Vanessa seguimos con la intención de seguir con el tema y dijimos no, vamos a irnos hasta el final a ver hasta dónde vamos. En el momento que empezamos la construcción de la demanda de inconstitucionalidad, empezamos a revisar cada uno de los cargos, a leer jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Interamericana, y fuimos estudiando y nos dimos cuenta que en realidad esa interrupción sí vulneraba la Constitución política y los derechos de la persona capturada. Cuando nos dimos cuenta que digámoslo así, se nos adelantaron en la presentación de la demanda de inconstitucionalidad, en compañía de la profe Vanessa y de la doctora Claudia, que fue la juez que nos asesoró, nos dijeron no desistamos y continuemos y ampliemos los cargos, ampliemos la argumentación del abogado que presentó. Bueno, entonces, como decía mi compañero, inicialmente se pretendía realizar una acción pública de inconstitucionalidad. ¿Qué es? Es un mecanismo de control ciudadano que permite que por medio de una demanda de inconstitucionalidad, cualquier ciudadano pueda solicitar ante la Corte Constitucional la revisión o la correcta interpretación, que es lo que se conoce como control judicial de constitucionalidad de los actos establecidos en el artículo 241 de la Constitución Política, por ser violatorios de la Constitución y en defensa del interés público. Los requisitos formales para una acción pública de inconstitucionalidad se encuentran en el decreto 2067 de 1991, en el artículo 2, y son: primero, señalar las normas acusadas y las que se consideran infringidas. Segundo, referirse a la competencia de la Corte para conocer del acto demandado. Tercero, explicar el trámite desconocido en la expedición del acto. Cuarto, presentar las razones de la violación. Jurisprudencialmente se han agregado nuevas exigencias, que son como que las razones presentadas por el autor deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. Bueno, en el momento en que estábamos realizando la estructuración de la acción, nos dimos cuenta pues que la acción fue interpuesta por otra persona en la ciudad de Pasto, el abogado José Fernando Erazo Sarazzi. Entonces, lo que nos llevó a presentar una coadyuvancia en esta acción de inconstitucionalidad mediante un amicus curiae. Entonces, quedó la intervención ciudadana amicus curiae en el proceso de 12861, pues la demanda de inconstitucionalidad fue admitida. Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 21 de la ley 1908 del 2018, mediante el cual se adicionan 2 parágrafos al artículo 297 de la ley 906 del 2004. Entonces, el amicus curiae, ¿qué es? Amigo de la Corte o amigo del tribunal, es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso. ¿Dónde se regula este? También se regula en el artículo 7, el decreto 2062 del 91, el cual establece que después del auto admisorio de la demanda de inconstitucionalidad, se ordenará fijar en listas las normas acusadas por el término de 10 días. Es decir, que para presentar el amicus curiae tenemos un término de 10 días, para que por duplicado cualquier ciudadano las impugne o defienda.
Ahorita entonces vamos a dar inicio a los cargos demandados. El abogado José Fernando Erazo Sarasti planteó en la demanda de inconstitucionalidad, como ya lo mencionó mi compañera Michelle, que el artículo 21 vulneraba el artículo 21 de la ley 1908, vulneraba el artículo 13 de la Constitución Política, vulneraba el artículo 28, que es el derecho a la libertad, el 29 el debido proceso y el 30, que es el habeas corpus. Nosotros académicamente anexamos el bloque de constitucionalidad, pero lastimosamente cuando uno presenta un amicus curiae solamente puede dar opinión respecto de los cargos demandados por el demandante. Es decir, que únicamente podemos expresar y ampliar los argumentos porque los consideramos muy débiles en la demanda que presentó el abogado. El primer cargo demandado fue el derecho a la libertad. Como ya bien lo dijimos, está consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política y nos dice que el ordenamiento jurídico nacional e internacional, como se ha venido pronunciando la Corte Interamericana de Derechos Humanos a lo largo de su jurisprudencia, dispone que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad. Nos habla que las detenciones ilegales del Estado pueden ser obviamente demandadas por la persona capturada. En el momento que la persona es capturada, como ya lo dijimos, tiene un plazo el fiscal de 36 horas para que el juez de control de garantías se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de esta captura. La Corte Constitucional ha venido desarrollando este término de las 36 horas a lo largo de las 36 horas en varias sentencias. Vamos únicamente a mencionar tres que son muy importantes y vamos a hacer énfasis en la sentencia C-163 de 2008, nosotros la mencionamos en nuestro amicus curiae y la Corte, como lo vamos a mencionar a lo último, en la sentencia donde definió la inexequibilidad de ese artículo también la menciona. La sentencia C-327 del 97, nos dice que si la libertad, el derecho a la libertad no es absoluto, pues la restricción tampoco. No podemos restringirle la libertad a una persona y dejarlo detenido preventivamente por un X tiempo, por el que el juez en esta norma pues no tiene un término fijado. La norma, el artículo nos dice que las 36 horas se suspende únicamente con el inicio de la audiencia de legalización, pero no cuenta el juez con un tiempo fijado para terminar esta audiencia. Entonces es ahí donde se torna inconstitucional porque el juez queda al arbitrio del juez a qué tiempo va a declarar o no la legalidad de la captura. Igualmente, esta sentencia, la C-327, nos dice que el legislador es el único que puede regular los supuestos en que opere la restricción del derecho, pero también es cierto que si el legislador es el único que lo puede regular, tampoco se puede vulnerar los derechos de la persona capturada y los derechos constitucionales. La sentencia C-879 del 2012 nos dice que el derecho a la libertad tiene una naturaleza polivalente, desempeña varias funciones. Como lo hemos conocido a lo largo de la carrera, la libertad se entiende como un principio, se interpreta como un valor y en muchos de los ámbitos es un derecho fundamental. Y la sentencia C-163 de 2008, que es en la que quiero hacer un énfasis, y es que dice que el sistema jurídico colombiano, a través de los tratados internacionales ratificados por Colombia, acogió el mandato que proscribía que toda prolongación indefinida de la libertad era ilegal. Esto quiere decir que toda prolongación, como lo dije, indefinida de la libertad es ilegal y se debe contar con un control judicial, estableciendo un parámetro para que ese término de la detención se lleve a cabo bajo una estricta supervisión. Se debe hacer un examen sistemático, el juez de control de garantías debe hacer un examen sistemático respecto a los preceptos constitucionales que versan sobre la libertad individual, los límites y sus restricciones. Esto quiere decir que el juez de control de garantías no puede superar los 36 horas para decretar la legalidad o ilegalidad de la captura, lo que esta norma sí permitía. Esta norma le permitía instalar la audiencia y dejar al arbitrio del juez cuando continuaba o no la audiencia. Por eso consideramos nosotros que esa norma era inconstitucional. El discurso académico que nos han venido enseñando a lo largo de tanto de la carrera y de la jurisprudencia y de la doctrina,
y es que no se pueden seguir pregonando las garantías procesales como la bandera del discurso académico penal si los operadores jurídicos, que son los jueces, no lo tienen en cuenta, y los operadores jurídicos únicamente se riñen a la ley y no tienen en cuenta la persona o el capturado como persona, como su ser. Y no podemos seguir catalogando la dignidad como un sofisma. Dicen que la dignidad humana es lo principal, pero si vamos a los estrados judiciales, los jueces no tienen en cuenta esta dignidad y únicamente se riñen por lo que dice la ley. Hay una frase que dijo el Marqués de Beccaria, y me voy a permitir leerla al pie de la letra. Dice que tanto más justa y útil será la pena cuanto más pronta fuere y más vecina al delito cometido. Digo más justa porque evita en el reo los inútiles y fieros tormentosos de la incertidumbre que crecen con el vigor de la imaginación y con el sentimiento de la propia debilidad, y más justa porque siendo una pena de la privación de la libertad no puede preceder la sentencia. Seguido a esto, en las asesorías que tuvimos con la doctora Claudia, que fue la juez que nos ayudó, nos contó un caso que nos pareció insólito, que eso nos animó más a continuar, y es que en la ciudad de Neiva, un juez de control de garantías instaló una audiencia un viernes a las 4 de la tarde, una audiencia de legalización de captura, la suspendió y la volvió a continuar el lunes, porque el fin de semana no trabajaba, y se basó en esta norma, en la ley 1908 del 2008. Entonces el capturado presentó un habeas corpus, porque dijo, yo llevo más de 36 horas detenido en el calabozo y el juez me programó la audiencia para el lunes. O sea, la persona fue detenida por más de 3 días en un calabozo. ¿Con qué argumento? Con este. Y porque el juez tenía que ir a descansar. Entonces se presentó el habeas corpus y lastimosamente el juez que lo conoció lo rechazó, también argumentándose esto. Entonces la audiencia de ese capturado comenzó el lunes, 3 días después de que se inició la audiencia. Es una detención totalmente arbitraria. El segundo cargo demandado y vulnerado por el artículo 21 de la ley 1908 es el habeas corpus, que está regulado en el artículo 30 de nuestra Constitución Política. El derecho fundamental más importante, digamos, para los ciudadanos es la vida, pero luego de la vida está la libertad. Este artículo 30 protege el derecho a la libertad, que está consagrado en el artículo 28. En muchas ocasiones la libertad es vulnerado y ultrajado mediante detenciones arbitrarias, tal y como se puede comprobar con esta norma. Y es prolongada y en muchas situaciones hasta ilegales. Este mecanismo constitucional del habeas corpus lo puede interponer la misma persona que está detenida o los familiares de esta persona. La Corte Constitucional, en la sentencia C620 del 2001, hace un énfasis respecto al artículo 93, que es el bloque de constitucionalidad, y dice que el bloque de constitucionalidad respeta y que el Estado colombiano, como lo dije ahorita, respeta la prolongación indebida, respeta la prolongación indebida de cualquier detención. Cabe mencionar aquí, muy importante en el bloque de constitucionalidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como lo vamos a ver más adelante en el plazo razonable, el Pacto Internacional sobre Derechos Políticos, Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la igualdad es el otro cargo demandado que está consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. Y el principio a la igualdad es un instrumento normativo de aplicación inmediata. Entonces, en la norma, en el artículo 21 de la ley 1908, era totalmente desigual con los grupos armados organizados y con los capturados que fueron capturados antes, valga la redundancia, de que fuera expedida la norma. Porque cuando no existía la norma 1908, efectivamente 36 horas para la legalización de captura. Con esta ley 1908, 36 horas y se suspendía. He ahí la desigualdad entre estas dos normas para los dos ciudadanos. La igualdad formal y material se desarrolla en este cargo demandado, como ya les estaba explicando, con los ciudadanos que fueron capturados antes de la ley 1908 y con los ciudadanos que fueron capturados después de la ley 1908. Y el debido proceso, que es el artículo 29
de la Constitución Política, es el principio base, uno de los principios bases de un Estado social y democrático de derecho en el que estamos. Dice que el debido proceso se debe respetar ante cualquier actuación judicial, administrativa o de cualquier naturaleza. Si vamos nuevamente a ingresar a la inconstitucionalidad que nos pareció este artículo 1908, podemos ver que no se estaba dando un debido proceso, no se estaba respetando las garantías y los derechos del ciudadano. En el derecho penal se instaura como una garantía mínima que tiene cada individuo en el proceso público y expedito para que no sean vulnerados ni violentados sus derechos. Esta norma, como valga la redundancia, pero eso es lo que estamos tratando de demostrar, que el artículo 21 de la ley 1908 era inconstitucional. Vamos a ver que ya no está en el ordenamiento jurídico porque la Corte le dio la razón al demandante y también tuvimos la razón nosotros de que era inconstitucional. Bueno, como lo dijo mi compañero, entonces el plazo razonable en Colombia está instituido en un término de 36 horas. El artículo 29 de la Constitución Política establece que todas las personas tienen derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, es decir, que el juez deberá pronunciarse de fondo sobre la legalización de la captura en el término de 36 horas, o de lo contrario estaríamos frente a detenciones arbitrarias e ilegales de la libertad. En las disposiciones internacionales encontramos el inciso 5 del artículo 7 y el inciso 1 del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que toda persona detenida o retenida tiene derecho a ser juzgada por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, dentro de un plazo razonable o de lo contrario ser puesta en libertad. El parágrafo 3 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la misma forma, establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad de lo contrario. De la misma manera, el inciso C del parágrafo 3 del artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Políticos dice que toda persona tiene derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas. Bueno, en esta jurisprudencia internacional, en el caso Valle Jaramillo y otros versus Colombia 2008, se estableció que con relación a la violación de la razonabilidad del plazo de los procesos penales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Valle Jaramillo y otros, de fecha 27 de noviembre del 2008, destacó que el derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable, ya que una demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma una violación de las garantías judiciales. Como les dijo el compañero, en el debido proceso, una garantía debe ser que haya una respuesta de fondo y no con la mera instalación de una audiencia que pueda prolongarlo de forma indeterminada. En el caso Suárez Rosero versus Ecuador en 1997 fue muy importante que la Corte estableció el dies a quo y el dies ad quem, que es dónde inicia y dónde finaliza el plazo razonable. Entonces, en este caso, con relación al dies a quo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó que el plano comienza a computarse desde la fecha de la aprehensión del imputado y termina el dies a quem cuando se dicta sentencia definitiva y firme sobre el asunto, es decir, que hay una decisión de fondo. Bueno, la petición principal, que fue la que radicamos en el amicus y lo que pretendía la acción de inconstitucionalidad, nosotros coadyuvando para que se declarara la inexequibilidad del artículo 21 de la ley 1908 del 2018, dado que esta norma sin lugar a dudas es contraria a la Constitución, al bloque de constitucionalidad y algunas otras disposiciones. Asimismo, en virtud del principio proactione que tiene la Honorable Corte, le solicitamos que analice la posible vulneración de otros principios y derechos constitucionales involucrados, tales como la dignidad humana, la legalidad y la prohibición de la arbitrariedad. Como lo dijo el compañero, nosotras solamente podíamos hablar de las disposiciones que el demandado había hablado en la inconstitucionalidad, pero nos referimos a estas porque también vimos que se veían vulneradas.
En una demanda de inconstitucionalidad, como lo dijo la compañera Michelle, se cuentan con 10 días para que cualquier ciudadano manifieste libremente si coadyuva o no coadyuva la demanda de inconstitucionalidad. A esto se conoce como las intervenciones ciudadanas. Igualmente la Corte hace extensa la invitación a varias universidades para que se pronuncien respecto a la demanda de inconstitucionalidad. En el proceso 12861, que fue el que nos correspondió, se presentaron varias intervenciones ciudadanas. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal solicitó a la Corte declarar la exequibilidad condicionada. Nosotros, la Corporación Universitaria Unisabaneta, solicitamos a la Corte declarar la inexequibilidad del artículo 21 de la Ley 1908. Lady Tatiana Cudri Ramos y Diana María Balbuena Benincore, como personas naturales, solicitaron declarar la inexequibilidad igualmente de este artículo. La Fiscalía General de la Nación solicita a la Corte declararse inhibida para pronunciarse o declarar la exequibilidad de este artículo. El Ministerio de Justicia solicitó a la Corte declarar la exequibilidad. La Universidad Libre de Colombia solicitó a la Corte declararse inhibida para pronunciarse o declarar la exequibilidad. La Universidad Nacional de Colombia solicitó a la Corte declarar la inexequibilidad y, por último, en el concepto del Procurador General de la Nación, solicitó a la Corte declararse inhibida para pronunciarse. Luego de que la Corte realiza el estudio de la demanda de inconstitucionalidad y de las intervenciones, pues se reúnen en la sala con el magistrado ponente, que fue el doctor Alejandro Linares Cantillo. Producto de esta demanda de inconstitucionalidad se generó la sentencia C-137 del 2019. Lastimosamente no ha salido en físico porque se encuentra en proceso de recolección de firmas de toda la sala penal de la Corte Constitucional, pero sí la Corte, antes de sacar la sentencia a la luz pública, toda vez que los medios de comunicación estaban filtrando los fallos sin ser oficiales, la Corte expidió unos comunicados oficiales. Entonces, en el comunicado número 10 de la Corte Constitucional Colombiana, el 28 del 29 de marzo del 2019, se refirió al expediente 12861, como le dije, se profirió la sentencia C-137 del 2019, fecha marzo 28, con magistrado ponente Alejandro Linares Cantillo, y la decisión fue declarar inexequible el artículo 21 de la Ley 1908 de 2018, por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones. Al estudiar el asunto, la Corte advirtió que el inciso segundo del artículo 28 de la Constitución Política, la que establece que la persona detenida preventivamente, como ya lo dije, debe ser puesta a disposición del juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes a su detención, para que éste adopte la decisión correspondiente que establezca la ley. Esto quiere decir para que se pronuncie frente a la legalidad o ilegalidad de la captura. En consecuencia, este artículo 28 faculta al legislador, como ya lo dijimos, para que regule esto. Estos términos de las 36 horas se encuentran regulados en el artículo 297 del Código de Procedimiento Penal. Pero la Corte tuvo unos fundamentos, lastimosamente no los conocemos todas las consideraciones, únicamente lo que profirió el comunicado, para declarar inexequible este artículo 21. Y para la sala plena, la norma acusada vulnera el texto constitucional y desconoce la reiterada jurisprudencia de esta Constitución sobre la necesidad de fijar restricciones claras cuando se trata de limitar el derecho fundamental a la libertad personal, según lo ha dispuesto la Corte en varias sentencias. Como lo dije ahorita, la sentencia C-163 de 2008 la invocamos nosotros en nuestro amicus curiae. La Corte nuevamente la invoca toda vez que ha sido un desarrollo jurisprudencial respecto al plazo razonable. La sentencia C-239 del 2012 y la sentencia C-042 de 2018. En estas sentencias la Corte ha dicho que efectivamente el término para la legalización de la captura es 36 horas, pero en ese término de las 36 horas se debe iniciar la audiencia y se debe tomar la decisión. No es que se inicia, se suspende y se vuelve se inicia, no. El término de las 36 horas es para que el juez se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de la
Las tres sentencias a las que hace alusión la Corte Constitucional, para finalizar, versan sobre el control de la legalidad de las 36 horas, del que hemos venido hablando a lo largo de la conferencia. Y es que ese es el término máximo con el que cuenta el juez de control de garantías para determinar y tomar la decisión. Si la detención en que se encuentra el ciudadano fue legal o ilegal. Muchas gracias. Bueno, yo pensaría que cuando estamos hablando de un tema de esta naturaleza es muy importante saber de dónde surgió la inquietud. Entonces, en últimas, ¿por qué ese tema y por qué no otro? Bueno, decano, no sé, pero a mí me gusta mucho el derecho penal. Lo tengo clarísimo que voy a ser penalista. Entonces, tengo una jueza, la doctora Claudia, que nos asesoró, trabajó conmigo hace mucho tiempo, antes de ella ser jueza. Trabajamos en la oficina y cuando ella fue, a partir de jueza, entonces yo iba y me le metía a la oficina y ella me enseñaba y me enseñaba y me enseñaba. Y yo le dije, doctora, es que en la universidad tenemos que hacer un proyecto de investigación y tiene que ser enfocado a lo que es la clínica jurídica, a la práctica y a la teoría. Entonces ella me dijo, es que salió esta norma, ¿por qué no planteas este tema? Como lo dije a lo largo de mi intervención, se lo pregunté a varios profesores, se lo pregunté a fiscales, a jueces, y me dijeron, no, usted está perdiendo el tiempo si siguen escogiendo ese tema. Le dije, Michelle, ¿a vos qué te parece trabajar ese tema? A ella también le gusta el penal. Entonces le preguntamos a la profe Vanessa, la profe dijo, entonces empecemos a estudiarlo, pero nos enfocamos más en por el tema penal. En el tema penal, pues en el que nos identificamos los dos, y fue eso, que la doctora Claudia nos motivó y nos dijo, no, sigan, porque eso es inconstitucional, eso está vulnerando los derechos de los capturados. Bueno, además que yo creo que la clínica jurídica fue como decir, el primer acercamiento a una práctica que tuvimos en materia de derecho, y para nosotros el tema de presentar una acción de inconstitucionalidad nos parecía un reto. Lastimosamente pues no se pudo dar y tuvo que ser un amicus curiae, pero inicialmente fue el reto de presentar la demanda. La preguntaba porque pues uno quisiera saber cómo les contribuyó a ustedes pasar por todo un ciclo de investigación formativa en Proyecto Integrador para ver que ahí había una pregunta de investigación, ¿cierto? Que había algo que trabajar. Marcó diferencia. ¿Sintieron ustedes con las competencias para poder dilucidar que había un tema jurídico y académico ahí de importancia? Bueno, yo creo que nosotros nos fortalecimos durante toda la carrera en materia de investigación con Proyecto Integrador, eso está más que claro, ¿cierto? Totalmente haber hecho esto, como lo dije inicialmente, con las prácticas, o sea, fue llevar a cabo todo lo que teníamos en materia académica, llevarlo a una realización real, hacer algo que de verdad sí contribuyera. Exactamente. Yo creo también que la asesoría y la clínica por parte de la doctora Vanessa fue fundamental en esto. Si bien ya veníamos con unas bases de los 6 proyectos integradores anteriores, yo creo que la cátedra de la profe Vanessa fue fundamental. ¿Por qué? Porque si ya habíamos visto en algún momento la acción de inconstitucionalidad, lo vimos muy por encima. Entonces, la clínica fue fundamental, porque fue la base para nosotros decir, nos vamos a arriesgar, nos vamos a meter a este reto, a presentarlo, porque la profe nos dijo, no, es que ustedes van a hacer la demanda, pero no es para que la dejen guardada en el chifonier, es para que la presentemos a la corte, y nosotros, no, y nos arriesgamos a eso. Obviamente, en los proyectos integradores de los otros 6 semestres, ya sabíamos que era una pregunta de investigación, cómo se hacían unos objetivos, entonces ya nos era más fácil. De la pregunta sacábamos los objetivos, del objetivo general sacábamos los específicos, entonces ya sabíamos como cuál era el camino por donde nos deberíamos de ir. Ya tenían método, ¿cierto? Permítele el micrófono a la profesora Vanessa que le hace una pregunta. Profesora Vanessa, ¿usted por qué sí les creyó que ahí había un tema? Porque mire que ellos habían pasado por varios profesores, habían pasado por personas especializadas en la materia, autorizadas. ¿Dónde se dio ese momento en el que usted dijo, ahí hay potencial? Bueno, los estudiantes que ya han visto clínica conmigo saben que y yo creo que hay como un acuerdo con los profes que damos clínica ya,
que consiste en que, así como queremos alejarnos de la enseñanza tradicional del derecho, no se puede concebir una clínica jurídica con un método tradicional, como uno de los primeros pasos o introducción, como decía Michelle, a la clínica jurídica, es decir, a la práctica real, era seleccionar un caso, ¿no? Lo empezamos llamando problema social, identifiquen de su medio qué les genera como inquietud y luego lo traducimos a problema jurídico, es decir, intentamos identificar cómo ese problema social se podría resolver o gestionar a través del derecho, ¿no? Obviamente no todos los problemas sociales se gestionan a través del derecho, hay problemas que nos rebasan y hay que aceptarlo. Entonces siempre es como elijan un tema a partir, y me gustó un poco el inicio de Kevin porque él decía eso fue como un interés personal, porque yo pienso que los aprendizajes significativos vienen justamente de esas pulsiones, diré, de esos intereses que uno tiene y esa es la manera en la cual se involucra realmente como en los procesos académicos. Entonces, a partir de allí, algunos son más amigos de la libertad que otros, entonces algunos a veces dicen, listo, me cuesta más seleccionar un caso porque no es fácil tener como esa perspectiva también que es muy jurídica de identificar conflictos y luego estrategias jurídicas para gestionar ese tipo de conflictos, ¿no? Entonces, a partir de allí, claro, hay un filtro porque tampoco uno como guía permite que hayan o que propongan estrategias que no son plausibles porque eso va a generar en el futuro frustraciones, ¿no? Entonces uno más o menos como que les da la apreciación personal y ellos deciden finalmente, entonces por eso yo como que siempre les creo un poco a todos, a menos que sea algo como muy descabellado, pero en general siempre hay un enfoque porque como clínica también está en un semestre muy avanzado, entonces ya tienen unas bases sólidas que de alguna manera les permite optar por este tipo de estrategias. Ellos optaron por una acción de inconstitucionalidad, pero tuvieron que cambiar la idea en el camino. ¿Cómo fue ese momento? Es decir, debió haber sido bastante, no sé, difícil, ¿no? Bueno, la verdad es que, como dice Kevin, eso fue traumático, porque inicialmente ese era el reto, esa era la idea, la acción, presentar. Más que nosotros nos encontrábamos viendo todas las materias de penal. Entonces, cuando surgió la idea, nos dimos cuenta que sí se vulneraba, no totalmente, sí, eso fue una discusión. Y ya entonces fuimos donde la profe, la presentaron, ¿será que la van a admitir? Si la hacemos y la admiten y la presentamos nosotros, ¿qué va a pasar? Entonces, la profe nos dio la idea, el amicus. Entonces, era presentar yo, como se los dije ahorita, el amicus tiene un término después de admitida la demanda, contados 10 días a partir de esa admisión. Entonces era o presentar el amicus y estábamos cogidos, nos dimos cuenta como a los 2 días, entonces ya había salido el auto y corran y organice y esto y aquello, y pues hasta nos resultó muy bien. Sí, lo que dice Michelle, tuvimos 8, 9, como 12 días, sin contar el sábado, tuvimos como 12 días y estábamos casi a mitad de semestre, estábamos finalizando septiembre, nos tocó como en 8 o 10 días a Michelle y yo, día y noche, pegarnos eso, obviamente con la compañía de la profe Vanessa, y en 10 días logramos presentar a la corte, lo presentamos el último día. El último día que se nos vencían los términos de los 10 días, radicamos el amicus curiae. Entonces yo creo que fue traumático, pero también fue un reto que obviamente nos enriqueció muchísimo y que pues a mí personalmente me llena de orgullo saber que dentro de la carrera, sin haberme graduado, pudimos lograr esto. Perdón, yo quiero comentar algo al respecto. Yo creo que también un aporte importante de clínica es justamente eso, ¿no? En la práctica el camino no es lineal. Esto es muy común, que haya que cambiar de estrategia, que a veces optamos, qué sé yo, por una acción de cumplimiento y vemos que no funciona y nos vamos a una acción popular. Eso es muy común, entonces yo lo que creo es que, claro, entiendo lo de traumático porque también decimos, están los términos corriendo, tenemos que de alguna manera agilizar el cronograma y el planificador que habían elaborado ustedes, pero de alguna manera eso les da herramientas también prácticas reales para que cuando les pase, que seguramente les pasará a todos los que están acá en el auditorio, que una estrategia jurídica les falle, hombre, no se frustren, sino que busquen camino, ¿no? Una habilidad de los abogados es esa, tener perspectiva y poder a veces renunciar, que yo creo que también pues como es importante, ¿no? Aprender a saber renunciar y a emprender como otros caminos. Esa versatilidad es la muestra de abogados ya en maduración. Es decir, para mí es el rasgo identitario ya de un abogado ya bien formado, porque
Cuando ve que una idea de pronto no va a prosperar, empieza a buscar el plan B, el plan C. Esto que voy a continuar aquí probablemente lo saque de la edición. ¿Por qué? Porque es importante que comprendamos esto de lo que estamos hablando. Hay un semestre en especial en el que hemos tenido unas especies de dificultades porque los estudiantes se dieron cuenta que lo que les decía un profesor en una materia era abordado con otros conceptos, incluso lejanos a lo que les habían dictado en clase. Porque miren que el término dictar es imponer, de alguna forma ellos lo veían como una verdad ya hecha. Entonces se veían muy perplejos. Entonces empezaron a ir de clase en clase y se reunieron con la coordinadora del área. Y le dijeron, profe, es que yo creo que ese profesor no sabe. Yo creo que este señor no sabe. Entonces suscitó una reunión de núcleo en el que evidentemente se evidenció que lo que había eran perspectivas, porque autores hay de todo tipo, sobre un mismo fenómeno jurídico hay todas las visiones. Como les habían dicho a ustedes, pues eso no iba a prosperar o no tenía sentido. Perseveraron, fueron objetivos, revisaron el rumbo que estaba tomando esa argumentación y tomaron una posición propia. Es que lo que yo siento ahí es ya confianza, empieza a darse confianza. Kevin y Michelle son especialmente voluntariosos, Dios lo sabe, la decanatura lo sabe. Y es el rasgo muy importante de un abogado, es decir, y no solamente para eso, sino para la búsqueda de la felicidad en la vida. Está bien que sean así, de ninguna forma se podría frustrar ese instinto. Es algo que aprender, es el ser, el saber y el hacer, es el ser. Eso es el rasgo de un abogado, buscar opciones, gestionar. Ser versátil, adaptarse a las circunstancias. Entonces yo creo que si eso es uno de los aprendizajes, creo que más allá del tema jurídico y técnico, tenemos ya claro que el rasgo común de un abogado, un buen abogado es que no se rinde, cambia su posición en el camino, es versátil, reevalúa, pero no tiene temor a continuar. Y cuando ya debe renunciar, pues renuncia y sigue hacia otro tema. Entonces, creo que en eso hemos aprendido también, ¿cierto? Y eso ha sido ya la maduración de un abogado e incluso la maduración de personas jóvenes. Es decir, aquí también se va haciendo un proceso en el que el derecho también enseña cosas de la vida. En ocasiones, el mayor rasgo de amor o la mayor señal de amor es saber dejar. Hay un momento en el que hay que soltar, ¿cierto? Y nos han dicho que tenemos que pelear y luchar y amarrar y no. Hay un momento en que hay que dejar ser también. Bueno, traducido esto a la carrera, es cuando vimos que había que reevaluar, reevaluamos. Y no, tampoco, pues fue duro y todo, claro, pero continuar. Retomamos. Tenemos preguntas, inquietudes acerca del proceso investigativo, de los asuntos procesales o sustanciales de la propuesta que ellos hicieron y que finalmente, pues, deja ya algo en la historia jurídica de este país. ¿Alguien quisiera preguntar? Gracias, doctor. De pronto no una pregunta, una intervención para todos. Primero, que fuera muy importante que este conversatorio lo tuvieran con todos los estudiantes de la carrera. Pues veo que acá hay solo como 2 grupos, de pronto 3, no sé si 3, de pronto 2 grupos. Me parece muy valioso lo que hicieron. En un mundo en donde estamos llenos de doctorcitos, en un mundo en donde estamos llenos de personas que se creen omnipoderosos y que lleguen 2 estudiantes a destruir tesis de un fiscal o de fiscales o de profesores. No podemos decir que los profesores no sepan, pero desmotiva, y nos pasaba a nosotros mucho. De pronto cuando usted nos dio cátedra se encontraba con lo mismo, de que muchos decían: no me gusta la calidad de la educación de Unisabaneta porque los profesores no saben. Usted lo dijo, no yo, ¿cierto? Pero no es que los profesores no sepan, es que tenemos que informar a todos y convencer a todos de que todas las posturas, y más en el área del derecho, son válidas, ¿cierto? Y el mejor ejemplo es lo que ellos hicieron. Entonces, qué bueno que desde primer semestre estuvieran enterados de este ejercicio, de este resultado y de por qué ocurren este tipo de cosas. Lo vamos a tener en cuenta y sobre todo pues la idea misma de registrar el evento va enfocada a eso. Es particularmente curioso porque yo tuve el gusto de recibir a tu generación el primer día.
¿cierto? Y les di clase el primer día. Y sí se va viendo cómo ese espíritu de maduración en el abogado se va dando. Es decir, ya son abogados, ya son colegas, ya no son abogados en formación, están ya finalizando su formación, pero son colegas ya, ustedes ya están en esa etapa. Sí, me parece importante y yo creo que es necesario. Yo creo que hay que comprender que el derecho no estamos hablando de matemáticas, ¿cierto? Aquí es el mundo de la argumentación, de la reevaluación de conceptos. Pues una de las más importantes señales de eso es que lo que ellos hicieron terminó derrotando, o por lo menos cuestionando muy directamente instituciones importantes de ese país. Es decir, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, la Fiscalía General de la Nación, es decir, no es cualquier cosa. Y cruzaron a un interés complejo, porque eso dificulta mucho a la Fiscalía, pues, es decir, si la Fiscalía lo entendiera constructivamente sería un punto a mejorar, pero operativamente debe ser muy complejo cumplir con ese requisito. Pero entonces, si no tienen cómo cumplirlo, entonces no tiene sentido, porque estamos hablando de la garantía de los derechos de las personas privadas de su libertad, sobre todo porque es que está iniciando cualquier pesquisa penal. Entonces eso me parece a mí como muy importante. Además le estoy robando mucho la palabra a Michelle. ¿Alguna opinión? No, Gustavo. Perdón, yo quiero comentar algo a raíz de la intervención del compañero, ¿no? Recordemos también que cuando siempre… Bueno, yo creo que este discurso ya como que lo han escuchado varias veces, pero voy a insistir un poco en la Constitución del 91 cambió totalmente el ordenamiento jurídico, estamos hablando de una Constitución viva, estamos hablando de una Constitución invasora, es decir, absolutamente todas las áreas del derecho quedan permeadas, eso lo escuchamos todo el tiempo, pero a veces hay como una ruptura entre lo que leemos o lo que escuchamos y lo que hacemos, ¿no? Un poco la invitación desde Clínica siempre es, vean qué herramientas, qué mecanismos de participación tenemos para realmente reivindicar esa Constitución viva como tal, ¿no? La demanda de inconstitucionalidad es algo uno de los mecanismos que primero se nos vienen a la cabeza, pero no es el único, ¿no? Tenemos acción de nulidad ante el Consejo de Estado, tenemos intervenciones ciudadanas, hay muchas otras herramientas. Listo, esto para decir que los debates constitucionales siempre implican tensiones, ¿no? Aquí no hay estudiantes de segundo semestre, pero yo siempre les digo, es que la Constitución no es una receta y eso implica que admite múltiples interpretaciones, claro, unas admisibles constitucionalmente con el proyecto político del 91 y otras que no lo son tanto. Sin embargo, si uno empieza a ver la exposición de motivos de la ley 1908, va a darse cuenta que ella busca proteger bienes jurídicos constitucionalmente valiosos, claramente. Hay una obligación del Estado para con las víctimas que son garantías de no repetición. ¿Cómo se cumplen? Entre otras cosas, desmantelando organizaciones criminales, es un compromiso estatal. Claramente, ¿dónde está la tensión? Que no todo vale por todo lo que muy bien los compañeros expusieron hace un momento, esto tiene también limitaciones. Entonces, un poco esas posiciones encontradas son visiones de lo que es el ordenamiento jurídico, de lo que es la Constitución y ya en un debate constitucional lleno de argumentación e interpretación holística hace que se opte por una u otra versión. Entonces, un poco en el plano ya de la formación jurídica, el deber de control que ustedes tienen también los estudiantes radica allí, ¿no? En cuestionar, en tener un trabajo autogestivo también autónomo que les permita entre las múltiples opciones que se van a encontrar en la vida, elegir una y tener la capacidad de argumentarla y de presentarla de una manera que sea convincente o por lo menos coherente. Yo simplemente quería opinar lo siguiente. Me llama la atención la intervención de los distintos entes que participan y que dicen, no, declaren exequible o me hago un ladito porque no quiero opinar sobre el tema, que me lleva a mí y me transporta por allá ese tema de que en el derecho es muy complicado reñir con lo que realmente es la ciencia y lo que debe ser y lo que se maneja políticamente al interior de un país, porque deja entrever esa situación. Cuando se hacen a un ladito y no, yo mejor no opino o me inhibo de esta situación, y que tras de bambalinas siempre va a haber algo hacia allá que está protegiendo no los verdaderos derechos del ser humano como tal, sino otros intereses más grandes, que son los políticos y los sociales, que hoy en día en nuestro país todos los días vemos más vulneración. Entonces yo digo que lo primero es felicitarlos porque esa
no confianza, sino esa desconfianza tan grande que ustedes tuvieron de ver el cómo los que los orientaron inicialmente, no, ¿y por qué usted dice eso? ¿Y por qué? Y entonces sentarse en ese presente, que es que, y ahora lo decía Neider, no siempre hay alguien que todos tienen la razón, no, hay algo por donde uno puede meterse en minucias ahí pequeñitas, es donde está la oportunidad para que defendamos las poquitas cosas que hay, aunque yo confieso, y lo he dicho, el derecho penal me parece muy complicado por aquello de defender tanto al que hace el daño, ¿cierto? Me parece muy complicado, y considero de que la víctima ahí juega, pero no juega tanta importancia como juega el que realmente, y el que hay que proteger a esta persona. Entonces, pues sí digo que esa desconfianza que ustedes tuvieron, dice esto, pero no, sigamos, y dijeron, no, démosle que por aquí, por este camino, ahí tiene que dar algún puntico, y lograr ese éxito de felicitación, y de saber que nunca en la vida uno se acaba aquí este muro y no puede pasar allá, por alto que sea, uno logra superarlo. Sería eso lo que quería opinar. Muchas gracias. No, decano, yo tenía algo que aportar, y es que cuando leímos la demanda de inconstitucionalidad, la que presentó el abogado de Pasto, nosotros dijimos, en compañía de la profe Vanessa, eso no va para ningún lado. Lastimosamente, no es por echarnos flores, pero la de nosotros iba a estar mucho mejor. Entonces dijimos, no, pues si hacemos el amicus curiae, de pronto perdemos el tiempo, pero hagámoslo, porque los argumentos efectivamente del demandante fueron muy pocos y muy nulos. Lo que nos motivó también fue, no, venga, apoyémoslo, pero entonces hagamos nuestros propios argumentos, no hablemos nada de lo que él dijo, y efectivamente hicimos eso. Desarrollamos los cargos, pero de una manera propia, de una manera más coherente, de una manera que tuviera mucha más coherencia. Y leyendo las intervenciones ciudadanas, nosotros como estudiantes éramos los únicos. En el concepto del procurador era el procurador delegado, en el fiscal lo firmaba el mismo fiscal general de la Nación. ¿Y de la Universidad Nacional? De la universidad, bueno, voy a hacer algunos. De la Universidad Libre de Colombia lo firmaba un profesor que delegó el decano, o sea, eran personas que uno dice tienen muchísimo conocimiento. Y nosotros, unos estudiantes, ahí primeramente nos colocaron intervención de los doctores Michelle y Kevin, no, qué bonito. Y a los 8 días, intervención de los estudiantes, entonces ya se dieron cuenta que no, entonces nosotros dijimos, nos quitaban el doctores por estudiantes. Entonces nosotros dijimos, no, pues viendo todas las intervenciones, la calidad de intervenciones, porque era gente que tenía mucho conocimiento, el del fiscal general fue como de 50 hojas y era una cosa que uno, pues yo me deleitaba leyéndolo, lo mismo del procurador. Pero entonces en el resultado, cuando uno ve estos resultados, es que uno dice, ve, hemos aprendido algo en la carrera y podemos ser muy buenos abogados. Y era como lo decía el compañero, no podemos desfallecer, así nos digan que no. A mí mucha gente, profesores de aquí que nos daban penal, no voy a decir nombres, primero, no pierda el tiempo. Y yo no, yo voy a seguir. Me senté con una juez del circuito de Medellín, penal, me dijo, es que es una señora como de 30 años de jueza, más malacarosa. No pierda el tiempo. Y nosotros dijimos, no, nosotros queremos seguir. Profe, ¿usted nos apoya? La profe nos dijo, sí, continuemos. Y entonces ver estos resultados es lo que uno dice, pero es que uno como estudiante también puede hacer las cosas. Y si realmente es lo que a uno le gusta, pues hágalo y luche por sus sueños. A mí me quedó eso. Me siento muy orgulloso, le doy muchas gracias a la profe, como lo dije ahora, y a la universidad, pues que es la que me está formando como profesional. Vanessa, ¿alguna última palabra, algo que expresar? Gracias. No, la invitación que siempre les hago en clínica, hay como muchos tipos de abogados, ¿no? Yo creo que la reflexión individual será qué abogado quiero ser, ¿no? Y cuál es mi compromiso ético-político, porque el profe o la persona que se les pare a hablar de derecho y les diga que no tiene un compromiso ético-político o una posición, les está mintiendo, porque todos sabemos que el derecho no es un derecho neutral, que el derecho toma partido, el modelo constitucional te ofrece un partido que es el de la justicia social, la igualdad, la democracia, pero hay muchos abogados que tienen diversas perspectivas ético
o políticas, ¿no? Ya la apuesta de cada uno será por cuál me voy, ¿no? Es decir, qué intereses quiero representar, hasta qué punto quiero aportar mi conocimiento, mi tiempo y demás para el cambio social, o estoy cómodo, cómoda con lo que tenemos, ¿no? Invitación a seguir explorando esta figura. Yo no sé si ustedes la conocían, de Amicus Curiae. Uno siempre, Amicus Curiae, amigo de la corte, ¿no? Es una institución de larga data, es una institución romana. Inicialmente los magistrados, los jueces en el derecho romano, lo que hacían era pedirle a un abogado externo, a un jurista externo que de alguna manera lo acompañara por si de pronto se equivocaba, y era una persona neutral, era un tercero neutral que te decía mucho cuidado porque la codificación actual señala otra cosa, ¿no? Era como de alguna manera el polo a tierra de los que tomaban las decisiones. Eso fue mutando en el siglo IX, luego en el siglo XVII y XVIII resurge, sobre todo en el derecho anglosajón, y se dice, bueno, siguen siendo neutrales, pero eran como de alguna manera quienes guiaban las decisiones de los jueces para recordar que hay otros precedentes sobre el caso y demás, ¿no? Como conceptos muy técnico-jurídicos que a veces no son pues como tan sencillos ante la proliferación de casos difíciles. Eso llega al derecho de tradición continental europea. Y en Colombia se adopta, como en países de América Latina, como un tercero, sí, que no necesariamente hace parte del conflicto como tal, porque tenemos ya una demanda de inconstitucionalidad, un tribunal generalmente que es quien resuelve, y ese tercero sí tiene de alguna manera un interés, ¿no? ¿Cuál sería el interés en las acciones o en las demandas de inconstitucionalidad? Claramente estamos hablando de la Constitución, nos interesa a todos, es un tema de interés público, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Que si bien sigue siendo un concepto jurídico, por lo que les decía antes, la Constitución admite múltiples interpretaciones, algunas más admisibles que otras, es una apreciación, es un comentario específicamente con una pretensión, ¿no? O coadyuvar, esto es apoyar una demanda que ya está en curso para fortalecerla y demás, o por el contrario reivindicar la constitucionalidad de la norma que existe. Los compañeros mencionaban algo y era listo. En principio uno diría que la Corte no está obligada, no está vinculada a tener en cuenta temas nuevos que se proponen en las intervenciones ciudadanas. Sin embargo, yo creo que todos conocemos el principio pro actione, que dice la Corte Constitucional puede ejercer un control material de toda la norma jurídica y contrastarla con toda la Constitución. En ese sentido, quien interviene como amicus curiae en una intervención ciudadana sí puede proponer o fortalecer ciertos ejes que quizás al demandante no le quedaron como muy bien elaborados según nuestro juicio, o proponer nuevos ejes de debate como lo hicieron los compañeros con el control de convencionalidad del bloque de constitucionalidad, que yo creo que fue lo determinante en esta decisión que se tomó, ¿no? Todo esto para decir entonces, el amicus curiae es una institución muy vieja, es una institución que de alguna manera en Latinoamérica se acoge y tiene como objetivo, bueno, tiene muchos objetivos, uno de ellos es volver más transparente el acceso a la justicia, democratizar e involucrar en el control de constitucionalidad a los ciudadanos, ¿no? Del otro lado tiene también un papel que es el de legitimar un poco las decisiones judiciales, porque todos sabemos acá que como los jueces no son elegidos de manera popular, la legitimación está ¿dónde? En la motivación, ¿no? Entonces de alguna manera eso hace algo como la intervención, así que cuando estén leyendo la sentencia C y vean intervención ciudadana, yo no sé quién cito, es justamente un ciudadano, una ciudadana que está involucrada con ese proyecto democrático y que tiene algo que decir en esto que llamamos comunidad política imaginada. Profesora Vanessa, aprovecho para preguntar, en clínica, además, ¿qué pueden hacer los estudiantes? Bien, ¿qué podemos hacer en clínica jurídica? La clínica jurídica tiene como muchas vertientes, ¿no? La más conocida, que es la de litigio estratégico, es decir, tomar un tema de interés general y tramitarlo en instancias judiciales, a través, en el caso colombiano, de acciones constitucionales como la acción popular, la acción de cumplimiento, la demanda de inconstitucionalidad, las intervenciones ciudadanas, entre otras estrategias de alguna manera que podrían plantear en el debate público temas de interés. Y la otra, de esa no voy a hablar mucho porque ya hemos tenido la oportunidad de mencionarla, es una estrategia de formación jurídica o formación comunitaria que tiene que ver un poco con educación popular, básicamente, es decir, de qué manera las universidades dialogan con la comunidad para lograr transformar entornos, ¿no? Entonces también la invitación, y claro, lo digo a raíz de la universidad, pero también cuando ustedes estén tomando decisiones o estén trabajando en áreas similares, uno tiene que pensar qué recursos tiene, ¿no? Es decir, qué tan grande es mi clínica jurídica en el caso que les estoy compartiendo y qué puedo hacer con ella que sea de impacto, ¿no? Algo como de alguna manera inteligente que te permita
permita tener una incidencia de acuerdo al tamaño de tu clínica jurídica o de tu organización, etcétera, etcétera. Entonces nosotros apostamos a formación jurídica o educación popular o street law, y a intervenciones de alguna manera muy representativas, bien sea en la sede de la Corte Constitucional, o creo que vamos a empezar a articularnos con consultorio a raíz de una acción popular de un caso muy paradigmático para el sur del Valle de Aburrá, que de alguna manera logre esa incidencia, ¿no? Aquí hay estudiantes de clínica, yo supongo que hay mucho de formación jurídica, de alguna manera también supongo que hay litigio estratégico, y lo mismo que les he dicho, creo que tuve la oportunidad de decirles en otra ocasión, si no lo llevan esta vez a los estrados judiciales, el mero ejercicio les sirve para que posteriormente, cuando se sientan con más herramientas, puedan de alguna manera llevarlo a instancias judiciales. Yo creo que se cumple el objetivo, es decir, es evidente. Creo que tenemos ya no solamente personas, es un ejercicio de ciudadanía, incluso ciudadanía cualificada. Y es que estos ciudadanos ya asumen ese rol de intentar contribuir en su lapso de vida a partir de sus conocimientos para dejar o construir realmente, porque entienden que nuestro estado de cosas es un estado de cosas en construcción, y que no es pasivamente donde se logra o se alcanza o se busca esa promesa del Estado Social de Derecho, sino que es a partir de la contribución de todos. Es muy valioso porque nos ayudaron en un asunto muy particular, en la pequeña parcela del mundo que tomaron, a alcanzar o hacer realidad un poco más la idea de un país más justo, más pacífico, más equitativo, y yo diría más pacífico realmente, es decir, yo creo que ahí es donde está verdaderamente el asunto, ¿cierto? El entender estos temas nos permiten a nosotros encontrarnos en la diferencia, en el escenario que corresponde incluso a la confrontación de una norma frente a la Constitución. No me queda sino felicitar a los docentes, no solamente a los de este semestre, por supuesto tienen un rol protagónico, pero los docentes de toda la carrera, que han permitido que cuenten ustedes y ellos con las herramientas para poder incidir en la transformación de realidades. En la misión y la visión de Unisabaneta está eso, la construcción de un país más justo, más digno, más pacífico. Y ustedes, felicitaciones, lo han ido logrando. Si eso es cuando son estudiantes, ¿cómo será cuando finalmente consoliden su logro siendo finalmente abogados? Aunque realmente no es fortuito que les diga colegas, ustedes ya lo son, de hecho ya lo son. Felicitaciones. Muchas gracias, muy amables todos, felicitaciones de verdad.